entramos a Mateo 7 hoy. Es el último capítulo del Sermón del Monte. Sermón número 68. Entonces vamos a la lectura de Mateo capítulo 7. Mateo 7, y nuestra lectura va a ser solamente el versículo 1. Todo el sermón trata del versículo 1. Muy bien. Mateo 7:1 dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. Y nos vamos a concentrar en la primera parte del versículo, o sea, las dos primeras palabras: no juzguéis. Y ahí, en el interior de estas dos palabras, hay una riqueza magnífica. Solo en la palabra de Dios puede darse esto, ¿no? Así que vamos al tema. ¿Se oye bien ahí? Sí, está bien. Ya. Muy bien, hermanos. Entonces, no juzguéis. Es el mandamiento de nuestro Señor. ¿Okay? No juzguéis. ¿Cuál es el mandamiento? Muy bien. Ok. Entonces, entramos a la última sección principal del Sermón del Monte. Ahí en todo el capítulo 7 está subyacente el tema del juicio. Hemos venido hablando del juicio, ¿no? Y está planteado de formas distintas. Entonces hay un nexo, hermanos, entre esta sección y la anterior, obviamente. Como hemos dicho varias veces, no es apropiado en el Sermón del Monte hacer una interpretación particular de cualquier versículo del sermón, sacarlo y decir esto. Tiene que ser en su contexto. Si no lo usamos en el contexto, podemos dispararnos con cualquier interpretación. Entonces, esta es la afirmación de nuestra sección de hoy. Para entrar a no juzguéis, que es nuestro tema de hoy, para entrar a esto, empezamos con un resumen de todo lo que hemos predicado sobre el Sermón del Monte, hasta el versículo 6, hasta el capítulo 6, versículo 34. Miren por favor con atención, con los oídos de ahora, todo lo que hemos cubierto. Primero, tenemos la descripción del carácter del cristiano. ¿Recuerdan? La descripción del carácter del cristiano está en las bienaventuranzas, porque ellas hablan de nosotros. Lo vimos claramente. Luego, lo que le sucede al cristiano en el mundo y su reacción ante el mismo. ¿Qué le sucede al cristiano en el mundo? Lo sabemos también. Posteriormente se le recuerda su función como sal de la tierra y luz del mundo. Esas dos particularidades las tenemos. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Enseguida, nuestro Señor pasa a darle al hombre cristiano instrucciones específicas sobre cómo vivir en este mundo. Luego, comienza con la relación del cristiano con la ley. ¿Recuerdan esa parte? ¿Qué relación tiene el cristiano con la ley de Dios? Y eso era vital debido a la falsa enseñanza de escribas y fariseos. El Señor ha contrapuesto las enseñanzas de ellos con su propia interpretación. Este es el tema de la gran sección del capítulo 5, en la que el Señor, en forma de 6 principios fundamentales, presenta su interpretación de la ley. Le he puesto interpretación en cursivas porque Él es el dador de la ley y sabe de lo que está hablando, no necesita interpretar. Pero le ponemos su interpretación en cursivas solamente para confrontarla con la interpretación mala de los religiosos de esos días, escribas y fariseos. Esa parte ha sido muy fenomenal porque una cosa es lo que dicen esos maestros, lo que dijeron,
y otra la que Cristo dijo, aclarando el panorama, ¿no? Luego tenemos, hermanos, la enseñanza al creyente de cómo comportarse, cómo se aplica la ley al cristiano y lo que se espera de él. Dios espera una respuesta, siempre espera una respuesta de sus hijos, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor manda a Cristo, no a nosotros, sino Él mismo se manda, o Él mismo se sacrifica en su Hijo. ¿Qué espera de sus hijos? Obviamente espera gratitud eterna, espera alabanza, espera entendimiento cada vez más perfecto de lo que significa este sacrificio. Muy bien, ¿qué más tenemos? Se contempla a este cristiano que acaba de describir, viviendo su vida en este mundo en intimidad con su Padre. Qué hermosos hijos, hermanos. Intimidad con su Padre. ¿O puede haber cristianismo sin intimidad con el Padre? No tiene sentido, ¿no? El Padre nos ha hecho un regalo inmenso. ¿Cómo andar conscientes de eso y no mirar al Padre que lo hizo? Él es el autor de nuestra salvación. Siempre recordará que el Padre lo está mirando y cuidando de él. Todo cristiano siempre tiene conciencia de que el Padre lo está mirando y lo está cuidando. Créeselo. Te está mirando y te está cuidando. Hermoso. ¿Qué seguridad más puede haber? Luego pasamos a otra sección en la que el Señor nos muestra el peligro de la mundanalidad, o sea, el vivir para las cosas de este mundo. Ya sea que no tenga mucho o tenga poco. Los dos pueden vivir para la satisfacción de las cosas del mundo. Dios nos libre de ese mal. Una vez tratado todo esto, pasa ahora a la sección final. Nos entra a la sección final. Estamos entrando a la sección final. Y aquí se insiste la importancia absoluta de recordar que estamos bajo la mirada del Padre. El tema se desarrolla aquí y se refiere sobre todo a nuestra relación con otras personas. Esa es la relación con el mundo, la relación dentro de la iglesia, pero siempre, hermanos, poniendo sobre todo nuestra relación con el Padre, porque de ahí se desprende todo. ¿Cómo sería nuestra relación con el mundo si no tenemos relación con el Padre? Sería un desastre, ¿no? Ahora, esto se resalta en el texto, lo van a ver. Se nos recuerda siempre que nuestra vida aquí es un peregrinar que conduce a un juicio final, a una evaluación última y a la proclamación de nuestro destino final y eterno. Una vez más, permítanme. Se nos recuerda siempre que nuestra vida aquí es un peregrinar que conduce a un juicio final, a una evaluación última y a la proclamación de nuestro destino eterno. Todos debemos estar de acuerdo en que esto es algo que necesitamos recordar siempre. Estamos caminando como peregrinos. ¿Por qué peregrinos? Porque no somos de aquí, ¿no? Estamos de paso, mejor dicho, estamos de paso, y como extranjeros, porque no pertenecemos a este mundo. Nuestro hogar está en los cielos, hermanos. No, aquí no es la cosa, o sea, cuidado con las cosas, ¿no? Ahora, la mitad de nuestros problemas son por asumir que esta vida es la única. ¿Han oído eso? La mitad, o sea, una inmensa cantidad de nuestros problemas, son por asumir que esta vida es la única. Pero ¿será posible que un cristiano asuma esto? Después de esto no hay nada. No. Es imposible. Pero hay evangélicos que piensan, después creo que no hay nada. Es para que te congregues, ¿no? Obviamente sabemos que eso es falso. Pero hay una diferencia entre saber una cosa, o sea que hay vida después de esta, y ser gobernado por ese conocimiento. Yo puedo saber que hay una vida más allá, pero estoy siendo gobernado por ese conocimiento. Es otra cosa. Que las dos cosas estén presentes. Todos sabemos que estaremos delante del juicio de Dios, ¿sí o no? A solas,
Dios y yo, tú y Dios. Juicio. Pero ¿es ese nuestro pensamiento diario? O sea, estamos viviendo, esta pregunta también me ha calado, estás viviendo en relación a esa verdad que está cada vez más cerca, que yo voy a estar delante de Dios, mi Creador, dando cuenta de mi vida. Ahora, si eso es tan real en mí, entonces toda mi vida va a ser de acuerdo con esa realidad que espero. Por eso pregunto otra vez, ¿un cristiano puede vivir sin cuidar, sin honrar a Dios? Puede ignorar que va a haber juicio, puede acordar, no se acuerda de vez en cuando que viene un juicio. Nosotros. Al hombre natural no le preocupa esto, porque para el hombre natural este mundo es todo lo que hay. Pero el cristiano debería estar consciente siempre, ahora estos dos términos, de ser extranjero y peregrino, o peregrino y extranjero, asistiendo a la escuela preparatoria hacia la eternidad, donde ha de encontrarse cara a cara con Dios para rendir cuentas. ¿Saben lo que es una preparatoria? Es para algo grande, ¿no? Hay unos cursos de preparatoria, ¿se acuerdan? ¿Para qué es? Para un examen grande, para un ingreso. Nuestra preparatoria, hermanos, nuestra asistencia a la escuela preparatoria es para encontrarnos cara a cara con nuestro Padre. Entonces, pregunta, ¿estamos en la preparatoria? ¿Nos estamos preparando? Por ejemplo, una escuela preparatoria de este mundo y en un lugar donde no hay, digamos, mafia en este sentido. Si el joven se prepara, va a triunfar. Pero si no se prepara y va al examen, va a ser una vergüenza y no va a poder continuar en el nuevo periodo de estudios. Ahora, hermanos, este pensamiento debería determinar toda nuestra vida. Estamos en todo momento bajo un proceso de juicio. O sea, estamos siendo ya juzgados por Dios. Hay un juicio en esta vida. Porque se nos prepara en este juicio diario para el juicio final. Estamos en preparación. Ahora, el Señor lo trata de distintas formas que conducen al gran punto culminante, a saber, las dos casas. ¿Les suena algo? Las dos casas. ¿Sí o no? Hermanos, si no, ¿sabes qué son las dos casas del Sermón del Monte? El final del Sermón del Monte, hermanos, estamos en problema. Sería gravísimo. Pero al final del Sermón del Monte es mostrándonos al Señor dos casas. Una que prevalece y la otra que se hunde y se pierde. ¿En cuál de las dos estamos? Estas casas representan a dos hombres. Ambos escuchan estas cosas. Uno las pone en práctica y el otro no. Una vez más podemos ver la grandeza de este Sermón del Monte, su índole penetrante, la profundidad de su enseñanza, más aún su carácter alarmante. Eso debería alarmarnos, ¿no? Pero es una gran luz la que estamos recibiendo, hermanos, con este sermón número 68. Es harto lo que hemos caminado con estos, más de un año, poco más de un año. O sea, no podemos escapar a este sermón. Nos saca de nuestros escondrijos, digamos así, y nos coloca bajo la luz de Dios. Ahora, no hay nada más fatuo y falso como la afirmación de quienes dicen que lo que realmente les gusta en la Biblia es el Nuevo Testamento, es el Sermón del Monte. Dice, no queremos saber de teología, de Pablo y sus doctrinas y los otros apóstoles. Dicen, denme el Sermón del Monte, algo práctico, algo que el hombre puede hacer. Les decimos, bien, aquí lo tienes, a ver si lo haces. Estas palabras que siguen igual están resaltadas y dice, no hay nada que nos condene tanto como el Sermón del Monte. No hay nada tan imposible, tan aterrador, tan lleno de doctrina como
el sermón del monte. De hecho, si no fuera por la doctrina de la justificación por la fe sola, bien entendida, ¿quién querría mirar este sermón del monte frente al cual todos nos hallamos desnudos y carentes de toda esperanza? Estas palabras, yo digo, hay que leerlas y entenderlas por la gracia de Dios y considerarlas, Señor, en oración. Hay que considerar esto, es muy fuerte. Es fuerte. ¿Entienden esto último? El sermón del monte puesto delante de un ser humano lo aplasta, lo deshace, porque el hombre no tiene nada que responder. Si no fuera por la doctrina de la justificación, por la fe sola, bien entendida, estamos en tremendos problemas. ¿Qué hacemos con esta luz? Porque Dios va a juzgar de todas maneras con este sermón a creyentes y a no creyentes. Porque su juicio es en base a su ley. No va a rebajar su ley, va a juzgar con su propia ley. Muy bien. Entonces, hermanos, lejos de ser práctico el sermón del monte, es una enseñanza imposible de todas las enseñanzas si quedamos a merced de nuestras fuerzas. Escuchen, si quedamos a merced de nuestras fuerzas. Este gran sermón está lleno de doctrina y conduce a doctrina. Es una especie de prólogo a toda la doctrina del Nuevo Testamento. Qué lindo. O sea, es como introducción a todo lo que viene, hermanos, a partir de Romanos capítulo 1 hasta Apocalipsis 22. Doctrina de Dios, doctrina de Cristo, que tenemos que abrazar, amar y vivir conforme a él. Nuestro Señor inicia su consideración de esta gran cuestión de no juzgarás. Como dice el Reina Valera, no juzguéis, no juzguéis, bajo un sentido de juicio, ¿ya? En función del punto específico de juzgarse unos a otros. Sobre juzgarse unos a otros, empieza el capítulo 7 diciendo, no juzguéis. Y tenemos que entender, y va a ser por la gracia de Dios que lo haremos, lo que significa. Nuestro Señor sigue usando el mismo método que usaba antes. ¿Cuál es? Hace un pronunciamiento y luego lo razona con nosotros y nos lo presenta en una forma lógica y detallada. ¿Cuál es el pronunciamiento aquí del Señor Jesús para nosotros? Dos palabras. No juzguéis. Bien, tenemos delante de nosotros dos palabras que hay que entenderlas en el contexto del capítulo del Sermón del Monte de Mateo, del Nuevo Testamento y de toda la Escritura. ¿Qué significa? Lo usó respecto a la mundanalidad y ahora de nuevo va a usar el no juzguéis, mirando que hay un mundo que no hace caso omiso de esto. O sea, con toda su sinvergüenza. Así el Señor entonces enfoca este no juzguéis para nosotros, pero el juicio va a ser para todos. Primero pronuncia el Señor no juzguéis. Ahora, la mera expresión no juzguéis, estas dos palabras dentro de Mateo 7:1, es una afirmación que ha causado mucha confusión. No por causa de la misma palabra, sino por causa nuestra. ¿No? Puede ser la ignorancia o puede ser la negligencia con la Escritura y las cosas del Señor. En verdad, es fácil malentenderla y de dos maneras y desde dos perspectivas, como suele acontecer siempre. La cuestión es, ¿qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo exactamente cuando afirma no juzguéis? Si miramos el diccionario y agarramos la palabra juzgar, fácilmente sacaríamos, ya, quiere decir juzgar es esto, entonces no hagas esto. Hermanos, simplemente ver el diccionario no nos sirve, no nos serviría, porque hay varios significados para esta palabra. Entonces es muy importante evitar una interpretación correcta hoy más que nunca. Las definiciones hoy día, hermanos, las definiciones de conceptos bíblicos no valen mucho ahora en el ámbito evangélico, no tiene mucho peso. Por eso hay carencia en este tiempo de apostasía
hay carencia de estudio y de introducción a la escritura, de oración y alabanza y todo lo que es la vida cristiana. Entonces las definiciones tienen por que despertar el apetito de los cristianos. Ellos desprecian la teología y la doctrina, aman las cosas fáciles y los términos medios. No gusta mucho el hombre que sabe lo que cree. Cuando se presenta un hombre en el ámbito de la iglesia, uno que sabe lo que cree, se lo descarta como alguien complicado, exigente, o sea, demasiado, ¿no? O sea, molestoso. Esta mentalidad controla hoy a muchos cristianos e iglesias. Todo sea pasajero, todo sea sencillo. ¿Para qué complicarse la vida? La iglesia solía alabar a los hombres de principios. Esos hombres son de principios, los que sabemos, por ejemplo, los puritanos. Pero hoy día no es así. Esta es la mentalidad que aboga por la paz y la comodidad a cualquier precio. Nos toca interpretar correctamente ese no juzgar en una época en que la mayoría escoge el significado de no opinar acerca de los demás. O sea, no opines, no pienses, no juzgues. Pero ese no es extremo, vamos a ver enseguida. Ser tolerantes y dejar pasar todo en aras de la paz y sobre todo de la unidad, porque finalmente somos uno en Jesús. ¿Se acuerdan de esa frase del Santos 90? Somos uno en Jesús. A menudo se arguye en esta dirección en función del peligro del comunismo. ¿Qué les parece? No juzgar. Observemos el no juzgar nada, porque hay un peligro del comunismo. ¿Qué quiere decir esto? Es mejor aceptar todo lo que en cualquier sentido se denomine cristiano debido al peligro del comunismo. Tal que cuando se nos acerquen ya para invadirnos, estemos unidos. ¿Unidos en qué? ¿Qué clase de unidad tenemos que tener para hacerle frente a un enemigo soberbio como ese? ¿Será esta una interpretación posible? Aceptemos todo lo que sea cristiano para estar unidos, para cuando venga el enemigo comunismo. ¿Suena bien? Para nada, no. La escritura dice no, su respuesta es no. ¿Debido a qué? A la enseñanza clara de las escrituras. Por favor, esta parte es tan importante porque vamos a entrar a los textos. Estamos diciendo aquí, hermanos, que no es posible unirse en base a doctrinas débiles, a la simple mención de Jesús y palabras bíblicas. Entonces tenemos que estar juntos. Hablan de Dios. ¿A qué ven? Que vengan con nosotros. Allá también hablan de Dios. ¿Pero qué hablan? No, hacer eso para conformar un bloque resistente contra cualquier enemigo es un disparate. La escritura dice, no hagan eso. Ahora veamos los textos. Mateo 7:6. Mateo 7:6, hermanos, escuchen esto, muy fuerte. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿A quién le dijo esto el Señor? Según les vamos a ver después. A los suyos. Ahora, ¿han notado la dureza, entre comillas, de las palabras de Cristo? Está hablando de seres humanos, llamados perros y cerdos. El mandamiento es, no deis lo santo a los perros, y echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Cómo puedo poner en práctica, entonces, hermanos, esto si no ejercito el juicio? ¿Cómo puedo saber quiénes corresponden o a quiénes corresponde la descripción de perros y cerdos si no juzgo? ¿A quién me atrevería yo a llamar de varios pecadores de 20? ¿A quiénes me atrevería yo a llamar perros o cerdos y o cerdos? Si no hago un juicio de lo que están hablando con lo que dice la Escritura, yo sé lo que dice la Escritura. Sí, yo sé. Pero si no sé lo que dice la Escritura y escucho a un rimbombante predicador que lo hace en una voz muy autoritaria, digo, gloria a Dios, este es un varón de Dios. No deis los santos perros. Ahora, el Señor también dice, por sus frutos los conoceréis.
¿Sí o no? Pero si no uso mi discernimiento, ¿cómo puedo distinguir el buen fruto? ¿Cómo? ¿Cuándo es buen fruto de lo que hace un movimiento cristiano? Estos son los resultados de su trabajo en 10 años. ¿Cómo puedo decir es buen fruto o es mal fruto? Si no conozco la idea de fruto que está en la Escritura. En resumen, esa interpretación queda descartada. Es imposible. Este punto de vista es tan tenaz que debemos ir más allá y decir lo siguiente. La Biblia enseña que hay que ejercitar el juicio en relación con los asuntos del Estado. ¿Sí? Veamos cómo. La Biblia nos enseña que los jueces y magistrados reciben el poder de Dios y deben pronunciar juicio. ¿Por qué hay magistrados en las naciones? Porque Dios los ha ordenado. Es parte del método de Dios para, hermanos, frenar el mal y sus efectos en este mundo pasajero. Si alguien dijera que no cree en los tribunales de justicia, está yendo justo contra la Escritura, la palabra de Dios. En la Biblia se enseña lo mismo respecto a la iglesia. Hay que ejercitar el juicio. Miren que estoy diciendo ahora, hay que ejercitar el juicio. Y estamos en base, nuestra enseñanza en base a no juzgar, o no juzguéis. Pero estamos diciendo ahora, juzguemos. Entonces, ahorita vamos a leer qué quiere decir entonces no juzgar. Pero en este momento debemos juzgar. Esos textos ya hemos visto, y esta es la idea. En la Biblia se enseña lo mismo respecto a la iglesia. Hay que ejercitar juicio. Por no creer esto, la disciplina eclesiástica casi es inexistente hoy en día. Cuando oímos recientemente de alguien que ha sido excomulgado, alguna vez hemos oído de alguien que ha sido excomulgado de su iglesia, o de alguien que haya negado, se le haya negado más bien, la participación en la Santa Cena. Eso debería ser. En las primeras épocas del protestantismo, la definición de iglesia era que la iglesia es un lugar donde se predica la palabra, se administran los sacramentos y se ejerce la disciplina. La falta de disciplina es el resultado de esta noción floja de que no hay que juzgar. Más bien preguntan, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para juzgar? La cuestión de juzgar se aplica también al campo de la doctrina. Bueno, por excelencia, miren esto, hermanos. El Señor ya nos ha llamado la atención sobre falsos profetas, ¿sí o no? Cuídense de los falsos profetas. Se supone que hemos de descubrirlos, denunciarlos y guardarnos de ellos, ¿sí o no? ¿O qué hacemos con los profetas? ¿Los ignoramos? Eso es pecado. Hay que hacer algo con ellos, y es, hermanos, descubrirlos, denunciarlos con nombre y apellido y guardarnos de sus enseñanzas. Pero esto es imposible sin un conocimiento de la doctrina. Y el empleo de ese conocimiento en juicio es vital, hermanos, para esta materia. Pablo, escribiendo a los Gálatas, lo que les dice es tremendamente fuerte. Capítulo 1, 8 y 9. Fuerte entre comillas, ¿no? Gálatas 1 y 8 y 9 dice así. Mas si aún nosotros, Pablo y compañía, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El versículo 9 empieza con, como antes hemos dicho, en plural, hemos. No solo el apóstol, no solo el predicador, toda la iglesia debe decir, hermanos, esto, que si alguno nos predica diferente evangelio del que está en las Escrituras, sea anatema. ¿Y qué es anatema? Maldito. O sea, maldito por Dios, quiere decir, el que predica otro evangelio. ¿Y cómo yo puedo saber si es otro o no, o es el evangelio de Cristo el que estoy oyendo en este momento? Si no es que yo conozco el evangelio. Hermanos, miren nuestra gran responsabilidad. Miren a 2 Timoteo 2, 17 y 18. Algo más que dice el apóstol aquí. 2 Timoteo 2, 17 y 18.
y su palabra carcomerá como gangrena. ¿Qué figura, hermano? ¿Saben cómo es la figura de la gangrena? Es una cosa que avanza, ¿no? Carcome. Y su palabra, o sea, su predicación, corromperá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. O sea, decir, hermanos, incluso hoy día, que la resurrección ya se efectuó, hermanos, es incurrir en maldición. Al escribir a Tito, miren lo que le dice, por favor, Tito 3:10. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. No, yo no diría, ¿y dónde está el amor? ¿Dónde está el amor, hermano? No, aquí dice deséchalo. Si después de una y otra amonestación sigue causando divisiones, deséchalo. El apóstol Juan, conocido también como el apóstol del amor, en su primera carta da instrucciones respecto a los falsos maestros y a los anticristos a los que había que evitar y rechazar. Veamos. Primera Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, si en ese primer siglo la cosa estaba así, ¿cómo está la cosa después de 20 siglos? Podemos imaginar un poco comparando. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, estamos rodeados de falsos profetas. Y poca gente cristiana dice algo. Eso es asombroso. Poca gente cristiana se indigna de las cosas que pasan en las iglesias, en los púlpitos. Entonces no nos interesa la doctrina en ese caso. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11. Aquí hay otra regla, hermanos, apostólica, y dice así: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Doctrina. Hay un rechazo por esa palabra en muchos círculos cristianos. Nada de doctrina, esas cosas dividen. Hermanos, la diferencia entre tener y no tener la doctrina de Cristo es el cielo y el infierno. Entonces también de esto se dice falta de amor, ¿no? En contradicción directa a la Escritura. Luego se encuentra lo mismo en las palabras de nuestro Señor a los judíos. El mismo Cristo en 7:24. En 7:24. Juan 7:24. El Señor les dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Nos está mandando a juzgar. O sea, todavía no hemos entrado al tema, ¿se dan cuenta? A nuestro tema todavía no hemos entrado, por ahorita estamos hablando del juicio que sí hay que hacer. Jesús está hablando de un juicio que no hay que hacer. Pero vale esto porque va a ser el contraste de lo que viene. Y enseguida, hermanos, a los fariseos dijo el Señor en Lucas 16:15. Lucas 16:15. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hermanos, los fariseos delante del pueblo eran algo sublime. Qué varones, qué pulcritud, qué conocimiento de la ley, orando en las calles, en las esquinas, haciendo sus cosas para ser vistos, sublime. Pero Cristo dice: para Dios esto es abominación. En su mandato sobre el hermano que nos ofende, ¿qué dice la Biblia? Hemos de ir
con el hermano y mostrarle su falta. Y tienes que hacerlo solos, ¿sí? Solos, tú y él. Si no quiere escuchar, hay que llevar testigos, a fin de que pueda demostrarse todo de boca de 2 o 3 testigos. Pero si persiste, hay que considerarlo como pagano, o sea, sin Dios. Esta es la regla para la iglesia, hermanos. Pero se hace otras cosas. Mateo 18, 16, y voy a leer en Dios habla hoy, y pongan nomás Víctor y la historia y la Reina Valera. Si no te hace caso, llama a 1 o 2 personas más, para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 testigos. Esto aclara la Reina Valera, ¿no? O sea, los 2 testigos tienen que decir, sí, así es. No solo escuchar, sino decir, sí, así es. 1 Corintios 5 y 6, no busquen eso porque es una mención nada más. 1 Corintios capítulos 5 y 6 muestran que Pablo da exactamente la misma enseñanza. Le dice a los corintios que no se junten con un hombre que es idólatra, sino que se aparten de él. Otra vez, ¿y dónde está el alma? Esto, hermano, se trata de juzgar todo el tiempo. Esta línea que estoy siguiendo en este momento se trata de juzgar todo el tiempo. La pregunta es simple: ¿cómo podemos poner en práctica todos estos mandatos si no ejercemos el juicio, si no pensamos, si no tenemos una norma, si no estamos preparados para hacer una evaluación? ¿Cómo podríamos? Si no tenemos estas bases, no lo hacemos. Si no lo hacemos, incurrimos en desobediencia. Estas son solo, hermanos, algunas escrituras, unas 6 de verdad, ¿no? Pero son suficientes para demostrar que la palabra del Señor de no juzgar no puede significar que nunca debemos juzgar. Ese no juzguéis no engloba todo lo que es juicio. Es no juzguéis en un campo que enseguida viene. En lo demás, juzguen según está escrito. Hay que juzgar. Nuestro tema de hoy es no juzgar, pero este trasfondo sirve para la comparación, para el contraste. Muy bien. Si no significa eso, no juzguéis de Mateo 7:1, entonces, ¿qué significa? Aquí empieza la cosa. Entonces, ¿qué significa no juzguéis? ¿Por qué nos ha hablado el Señor? Juzguen. Hay si no juzguen, hay de ustedes si no juzguen. Juzguen. Pero ahora entramos, entonces, ¿a qué se refirió el Señor Jesús cuando dijo, no juzguen? Seguramente el énfasis de nuestro Señor es este. Él no nos está diciendo que no debemos hacer estas evaluaciones basadas en el juicio, pero Él está muy preocupado, entre comillas, permítanme, el Señor, por el asunto del condenar. Cuando dice no juzguéis, es no condenéis. Es otro tema al que acabamos de entrar. Al tratar de evitar esta tendencia a condenar, la gente se ha pasado a otro extremo. De nuevo está en una posición falsa. O sea, Pablo les dice que no se junten con los idólatras, sino que se aparten. ¿Sí? Esto requiere juicio. No puede ser comunión con los idólatras, hay que apartarse de ellos, pero hay que juzgar quién es idólatra. Porque los ídolos no solamente son visibles, los ídolos son muchos de ellos invisibles. La vida cristiana, hermanos, es siempre una vida de equilibrio, ¿no? Hay que mantenerse en el centro mismo de la verdad, evitando el error tanto de un lado como del otro. Resaltando en palabras, dice el texto: por tanto, si bien decimos que no juzgar no significa negarse a ejercitar el discernimiento o el juicio, debemos apresurarnos a decir que no, que nos pone sobre aviso en contra del terrible peligro de condenar, o sea, de pronunciar juicios en un sentido definitivo. Hermanos, por favor, aquí está hablando. La prohibición, no juzguéis, trata del tema de personas religiosas, cristianos, evangélicos, que emiten juicios sobre otras personas en forma definitiva. ¿Qué sería un ejemplo? Esa persona, así como está andando, va a ir al infierno. No, o sea, esa persona
está yendo a vivir, no quiero saber de él. Eso no podemos hacer, eso no nos toca a nosotros. Ahora, la mejor forma de ilustrar esto es pensar en los fariseos. En este sermón del monte el Señor tuvo a los fariseos presentes casi siempre, ¿no? Estaban ahí los fariseos husmeando ahí cerquita para ver qué dice el Señor. Les dijo a los suyos que se cuidaran mucho de no llegar a ser como los fariseos en su modo de ver la ley y en su modo de vivir. Estos interpretaban muy mal la ley, esto lo hemos visto ya. Eran exhibicionistas y jactanciosos al dar limosnas, eran exhibicionistas al orar en las esquinas de las calles y al ensanchar sus filacterias, o sea, sus vestimentas. Y proclamaban que ayunaban mucho. ¿Sí? Nosotros ayunamos. Y al mismo tiempo eran mercenarios y mercantilistas en su manera de pensar acerca de las cosas de este mundo. Ahora, nuestro Señor los tiene presentes también en este punto específico. Y recordemos el siguiente cuadro. Voy a leer rapidito Lucas 18, 9 al 14, una historia conocida, solo que leer en Dios habla hoy. Por favor, pueden estar viendo aquí en la pantalla y escuchen también lo que leo. Lucas 18, 9 al 14. Jesús contó esta historia, esta otra parábola, para algunos que, según seguros de sí mismos, por considerarse justos, despreciaban a los demás. ¿Para quién era la parábola? Para algunos que se creían muy justos y despreciaban a los demás. Miren lo que les dice el Señor a estas personas. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo, de pie, oraba así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que somos ladrones, malvados y adúlteros, ni como este cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Hermanos, es clara la actitud de los fariseos respecto a otros. Pero leamos de nuevo Mateo, Marcos, Lucas, Juan. La actitud de los fariseos respecto de otros, que no eran fariseos, es de juicio condenatorio. Y según el Nuevo Testamento, no era exclusiva de ellos. Este juzgar prohibido por Dios estuvo perturbando constantemente a la iglesia primitiva y ha estado perturbando a la iglesia hoy. Y al enfrentarnos con este tema, deberíamos recordar las palabras de Cristo en Juan 8:7. Juan 8:7. A ver, ¿cómo hemos recibido esta frase cada vez que la hemos leído o la hemos visto en las películas? Juan 8:7 dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Se acuerdan? La mujer sorprendida. Hermanos, la estaban condenando a la muerte esos religiosos, ¿no? Usando, dice, la ley de Dios. Nada podría condenarnos más que esta afirmación de Cristo, hermanos, a nosotros. Miren, qué culpables somos todos. Esto tiende a echar a perder nuestras vidas y a quitarnos la felicidad. ¿Qué estragos ha causado y sigue causando en la iglesia de Dios? Esta palabra se dirige a cada uno de nosotros. Es un tema penoso, pero necesario. ¿Cuál es? Si estás sin pecado, lanza la primera piedra. Eso es para nosotros. Es un tema tan importante que debemos analizarlo, aunque nos duela. La forma de tratar de la herida no es superficial, sino profunda. Tenemos una herida nosotros. Sondeemos esta llaga putrefacta que está en nuestra alma a fin de purificarnos. Sondear, hermanos, es más o menos medir la profundidad de esta maldad que hay en nuestras almas como cristianos. De condenar, hermanos, definitivamente a las personas, de juzgarlas constantemente. Ese es el tema de hoy. No juzguéis. ¿De qué nos advierte el Señor? De una especie de un espíritu que se manifiesta en ciertas maneras. Miren, ¿qué espíritu es ese que condena y que utilizan muchos cristianos?
Es el espíritu orgulloso de su propia rectitud. El yo está siempre en la raíz del mismo y es siempre una manifestación de autojustificación, un sentido de superioridad, de que nosotros andamos bien, pero los otros no están tan bien. Cuidado con eso. Esto no se parece a la anterior línea, ¿no? De que debemos juzgar. Este es el juicio condenatorio que no debemos hacer. Esto conduce entonces al espíritu de censura, que siempre está dispuesto a expresarse en forma detractora. ¿Entiendes esa palabra? Detractora. La detracción es hablar mal de las personas, ¿no? Y luego, junto con esto, se da la tendencia a despreciar a los demás. Esto no solo describe a los fariseos de aquel tiempo, sino a todos los que tienen el espíritu farisaico. Este espíritu tiene una parte vital. Miren cuál es. La tendencia a ser hipercrítico. Ahora noten, este prefijo es bien importante. Hay una diferencia enorme entre ser crítico y ser hipercrítico. El verdadero espíritu de crítica es algo excelente. Debemos ser críticos. Es la primera parte del sermón. Críticos para ver qué tenemos ahí al frente, qué estamos oyendo. Pero ser hipercríticos es otra cosa. No. El verdadero espíritu de crítica es algo muy bueno, muy excelente, pero está ausente en estos días. O sea, no hay mucho de eso. La crítica genuina, por ejemplo, en literatura, en música o en arte en general, ¿será buena? Criticar la música, el arte, la literatura. Es algo bueno. Hay críticos de la música que escuchan, pero no hay ningún espíritu condenatorio en absoluto. ¿No? La crítica verdadera nunca es destructora, es una apreciación de las cosas. El hombre que es culpable de juzgar, en el sentido en que nuestro Señor emplea el término aquí, es el hipercrítico. Es el hombre que se ocupa de lo que es criticable con la esperanza y anhelo de encontrar faltas, errores. La forma más sencilla de presentar todo esto es leyendo 1 Corintios 13, ese gran poema del amor. Miremos el aspecto negativo de todo lo positivo que Pablo dice del amor. ¿Entienden? Pablo habla del amor, las maravillas del amor. Veamos el contraste. El amor todo lo espera. ¿Sí o no? El amor cristiano todo lo espera. Este espíritu espera lo peor. Este espíritu hipercrítico siempre espera lo peor. El amor todo lo espera en el sentido, todo lo bueno. Va a llegar lo bueno a estas vidas. Va a llegar. Dios lo va a hacer. Qué diferencia, hermanos. El amor todo lo espera. Este espíritu espera lo peor. Procura satisfacerse, encontrando faltas, sufriendo decepción si no las encuentra. Qué dolor. No encuentra ninguna falta. Y obviamente tiende a ligar la atención en asuntos pequeños para convertirlos en asuntos muy grandes. El mejor comentario a este respecto se encuentra en Romanos capítulo 14, donde Pablo les dice a los romanos que eviten juzgarse en asuntos de ¿qué? Lo hemos visto hace poco. De comida, de bebida, días de guardar. ¿Sí? Unos comen una cosa, otros comen otra. Unos guardan unos días, otros guardan otros días. No se juzguen en esto. Eso está, por si acaso, en extenso en Romanos 14, del 1 al 21. Pero lo que hay que recordar, dice el apóstol, siempre es que todos estamos siendo juzgados por Dios. Él es el juez supremo y perfecto. El Señor es el juez. Además, nadie decide quién es cristiano y quién no lo es en base, hermanos, a preferencias sin importancia. Bueno, yo prefiero comer pescado en vez de comer cerdo. Bueno, adelante. No puedo juzgar ni condenarlo. Seguro se pierde el cerdo. No. Además, nadie, hermanos, tiene la capacidad de dictaminar quién es salvo y quién no es salvo en base a costumbres de comidas, bebidas y días de guardar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es más o menos el espíritu del hombre que se hace culpable de juicio, es reo de juicio, eterno. Si siento que me gustaría escuchar algo desagradable acerca de otro, tengo un espíritu raro. Escuchen esto, es para todos nosotros.
Si siento que me gustaría escuchar algo desagradable acerca de otro, tengo un espíritu errado. Si me entero que la persona por la que siento envidia comete un error y percibo que eso me produce cierto placer, ese mismo espíritu es la condición que conduce a este espíritu de juicio prohibido por Cristo. Pero veámoslo en la práctica, recta final. Se manifiesta en la inclinación a juzgar cuando el asunto ni nos incumbe. Esto se ve a veces en una situación de calle. Uno está comiendo en un restaurante y afuera se levanta un tumulto. Deja su almuerzo y va a meterse sin conocer a nadie. ¿Cuánto tiempo gastamos en opinar de personas que ni conocemos? Ellas no significan nada para nosotros, pero experimentamos un placer malicioso en opinar acerca de ellas. Esto es en parte una forma práctica en que se manifiesta este espíritu rarísimo. Otra manifestación de este espíritu es que coloque el prejuicio en lugar del principio. ¿Sabes la diferencia? Prejuicio y principio. Hemos de juzgar en función de principios. Pero si alguien toma sus propios prejuicios y los presenta como principios, se hace culpable de este espíritu de juicio. Lo van a ver en el texto. Otra forma en que se manifiesta es en la tendencia a colocar personas en lugar de principios. Cuando hablamos de principios, hay que hacer esto, no hay que hacer esto. ¿Por qué? Que la ley de Dios lo manda. Sí, porque fulano. Sí, porque es sutana. Tenemos personas. No hay necesidad. Todos sabemos lo fácil que es que una discusión derive hacia personas. Pero es alejarse de los principios. No hay que meter a las personas. Es cierto decir que las personas que se oponen a la doctrina son realmente las más culpables en este punto en particular, porque no tienen base para juzgar, no tienen doctrina. Cuando encontramos una falsa doctrina siendo enseñada, sin importar de quién se trate, de inicio debemos condenarla. A la persona que condena de frente una falsa doctrina se le suele imputar motivos. Y esto último es manifestación de ese espíritu de juicio. Decimos, lo ha hecho esto por esto. ¿Cómo sabemos? Si una persona ha hecho algo, ¿por qué tengo que adelantarme? Lo hizo, yo sé por qué lo hizo. Lo hizo por esto, seguramente. No sabemos. Es la realidad, la prueba de un espíritu de juicio prohibido en nosotros. Otra forma de conocer que si somos culpables de este espíritu es preguntar si solemos expresar opiniones sin conocer los hechos. Hermanos, esto es muy serio. Expresar opiniones de un tema sin conocer los hechos es la prueba de que está presente este espíritu malo, el espíritu farisaico. Otra indicación de esto es nunca molestarse en entender las circunstancias y nunca estar dispuesto a ejercer misericordia. Se nos presenta un problema entre dos personas y les caemos con juicio, por lo menos a una, en vez de buscar las soluciones. El hombre de espíritu caritativo posee discernimiento y está dispuesto a ejercitarlo, buscando circunstancias atenuantes. Qué bonito. Pero el que juzga cree que no necesita nada más, ni oír razones ni argumentos. Entonces quizá podamos concluir diciendo, este espíritu se manifiesta en la tendencia a emitir juicios definitivos acerca de personas arrogándose algo que pertenece a Dios solamente. Recordemos cuando el Señor envió mensajeros a Samaria. Hermano, miren con este ejemplo que terminamos. Lucas 9, 51 al 56. Los propios discípulos del Señor Jesucristo cayeron en este espíritu. Miren con Lucas 9, 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba de sus manos, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Se entiende esa figura? O sea, se dirigió a Jerusalén, salía a la cruz, a la cruz, a la cruz. Nada para interrumpirlo. Había unos que querían un encuentro con él. Él ni contestó, a la cruz. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? ¿Les parece?
Entonces, volviéndose, él los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces, puede brotar un juicio así, es muy peligroso. Es como decir que se mueran ahorita, que les pase algo. Fueron culpables de emitir un juicio definitivo sobre estas personas y de proponer su destrucción. Señor, destruimos como si tuvieran alguna autoridad de ellos. Hermanos, este es un tema penoso y hasta ahora hemos examinado solo el mandato. Después del mandato hemos leído apenas para que no seáis juzgados, para que leer todo lo demás que va a venir después. Ahora, hermanos, miren. Romanos 2.1. Miren lo que dice Romanos 2.1. Dos textos. En Romanos 2.1 la Biblia dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgues. Es el juicio prohibido de Mateo 7.1. Quien quiera que seas tú que juzgues, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, gravísimo. Y la otra está en Tito 3:10 al 11. Tito 3:10 al 11. Tito 3:10 al 11 dice así, hermanos: pero tú has seguido mi doctrina. Eso es, no es eso. Tito, dicho pues que Tito 3:10 al 11. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Ahora miren en lo que concluye: sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Un juicio de ese calibre, hermanos, podría condenarnos a nosotros. O sea, no lo hagamos, por favor. Amén, no lo hagamos. Este juicio hay que distinguirlo del otro que sí hay que hacerlo. Tenemos que tener claridad doctrinal respecto del juicio, qué juicios ejercer y de qué juicios guardarnos. Pero vamos a continuar entonces con lo que realmente implica el mandamiento: no juzguéis. Apenas lo hemos introducido, haciendo contraste con juzgar. ¿Ok? Bueno, hermanos, que la gracia sea con ustedes, que seamos todos ricos en doctrina cristiana. Nos vemos aquí el día jueves, aquí, Cuba, 17:95, 7 de la noche. Amén. Amén. Un abrazo a todos.